Buenos días, niños de grado tercero. A continuación vamos a socializar nuestra tercera guía del segundo periodo del área de español. El tema que vamos a tratar es el cuento y la fábula. Vamos a estar todos muy atentos. Bueno, niños, bienvenidos a la clase de español. Los objetivos propuestos, el primero es que ustedes van a comprender los textos literarios para propiciar el desarrollo de su capacidad creativa y lúdica. Van a identificar las características del cuento y de la fábula. Vamos a ver qué es el cuento, vamos a recordar. El cuento es una narración breve sobre hechos cotidianos o fantásticos en el que participan pocos personajes, que pueden ser personas, animales, plantas o cosas que viven en un lugar y un tiempo determinado. La estructura del cuento está distribuida en 3 momentos así. Lo de la estructura son las mismas partes del cuento. Entonces tenemos el inicio, es la primera parte del cuento en el que se caracteriza por la descripción de los personajes y sus acciones. Se dan a conocer cuándo, la época o el tiempo en el que se desarrolla el cuento, dónde, en qué lugar, quién o quiénes son los personajes del cuento. El nudo es la parte más importante del cuento y la más larga, en donde hay una situación o un tema que centra la atención del lector, es decir, que allí es donde se presenta pues el problema de la historia. Y el desenlace es la parte más corta del cuento, en ella se debe determinar la historia, ya que en esta se resuelve una situación o se da una alternativa de solución, pues al problema que se había dado en el nudo. Las características de los cuentos. El cuento es una narración de poca extensión, intervienen pocos personajes, se desarrolla alrededor de un suceso único y presenta un final sorpresivo. Ahora vamos a ver qué es la fábula. Recordemos que la fábula es un texto narrativo que a la vez que relata una historia, deja una enseñanza llamada moraleja, que generalmente critica un vicio o un defecto humano. En la fábula participan personajes principales y secundarios que pueden ser animales, plantas o cosas que contienen personificación. La estructura de la fábula o las partes de la fábula están distribuidas de la siguiente manera. Encontramos un inicio, que es donde se presentan a los personajes, encontramos el nudo, que es el momento donde se desarrolla el problema de la historia, y tenemos el desenlace, que es donde se soluciona la situación y uno de los personajes aprende una lección. ¿Cuál es esa lección que se aprende? Pues es la moraleja. Dice que la moraleja aparece luego del desenlace y corresponde a la enseñanza dejada por la fábula. ¿Cuáles son las características de la fábula? Es una narración de poca extensión, intervienen pocos personajes, se desarrolla alrededor de un suceso único y presenta una enseñanza llamada moraleja. En este link que vamos a ver en clase vamos a repasar los temas del cuento y la fábula. Ahora las actividades que ustedes van a desarrollar. La primera actividad es que, teniendo en cuenta las características del cuento y de la fábula ya explicadas, van a ayudar a Miau, que es el gatico que está ahí, a escribir 3 semejanzas y una diferencia entre estos dos tipos de textos, ¿sí? Es decir, entre el cuento y la fábula. La segunda actividad, van a observar las imágenes y van a crear una fábula. Al final ustedes le van a escribir una moraleja. Chicos, recuerden que con esfuerzo y perseverancia podrán alcanzar sus metas. Un abrazo para todos, muchas bendiciones. Gracias.